Hola, en este video vamos a ver el comportamiento estructural de tubería. Entonces tenemos la interacción de suelo-tubo ante cargas externas, que sería el tipo de vehículo o camión. Entonces tenemos las deflexiones, esto es lo que tenemos que calcular. El cálculo de deflexión transversal delta Y para las tuberías flexibles se basa en las teorías de Marston y Spangler y mediante la ecuación de Loa modificada descrita a continuación. Puede determinarse un valor en términos de porcentaje respecto al diámetro exterior D. Entonces, esta camión transmite una carga y hay otra carga de reacción en sentido vertical, al igual que la presión lateral del suelo se equilibra de esta forma. Entonces, si la carga exterior es mayor, va a deflexionar el tubo. El círculo rojo representa el diámetro del tubo y el círculo azul representa la deflexión, que sería delta Y. Entonces tenemos la ecuación de la deflexión, siendo delta Y la deflexión producida en centímetros, de el diámetro exterior del tubo en centímetros, dl factor de deflexión a largo plazo, que es igual a 1.5. K es la constante de encamado, que es igual a 0.10. W sub C, la carga muerta en kilogramos por centímetros. W sub L, la carga viva en kilogramos sobre centímetros. E es el módulo de reacción del suelo, que depende del tipo de suelo y el grado de compactación. PS es la rigidez de la tubería y su valor es 2.4 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Ahora, como habíamos dicho, el valor de E, que es el módulo, depende del tipo de suelo, como podemos ver en esta columna. Suelos con partículas finas, con límite líquido mayor a 50. Suelos con mediana alta plasticidad como CH, MH, CH y MH. Estos son suelos arcillosos. Y sucesivamente, y aquí tenemos el grado de compactación cuando el material lanzado es sin compactar. Dependiendo del tipo de suelo, nos va a arrojar este valor del módulo. Cuando tenemos una compactación ligera, o sea menor del 85% de su densidad, sería este valor. Y cuando tenemos entre 85 al 95% compactación, este sería su valor dependiendo del diferente tipo de suelo. Y esto es ya lo requerido, lo que se debe pues hacer la compactación de 95% hacia tal vez el 100% si se mejora el suelo. Entonces aquí tenemos un esquema donde tenemos la tubería, el diámetro de la tubería, la altura, o sea, la profundidad del lomo del tubo hacia la rasante, y aquí tenemos las cargas, que sería la carga muerta. Entonces las cargas externas que se aplican a las tuberías enteradas se calculan en base en métodos convencionales de ingeniería, ya sean FIVA o muertas, de acuerdo
con las recomendaciones de las normas ASTM y AWA. Entonces, para las cargas muertas, vamos a tener W sub C igual a H, que es la altura, W sub T, que es el peso del material o del suelo, y el diámetro de la tubería. Como podemos ver aquí, W sub C es la carga máxima muerta teórica, entre paréntesis carga del prisma, o sea que solo el área del suelo que es aplicado directamente a la tubería, entonces no se va a considerar lo que es el relleno lateral, solo lo que va encima del tubo. Por eso se considera el diámetro. Ahora, aplicando una carga viva, la fórmula sería esta: WL igual a PC por IF. Y aquí tenemos otra fórmula. Hay diferentes tipos de fórmula dependiendo de las condiciones de las cargas vivas, ya sea para tráfico mediano, tráfico pesado y maquinaria especial, maquinaria para mina. Entonces se calcula con diferentes tipos de fórmula. Para aplicar esta fórmula de la carga viva, entonces el H tiene que estar entre 0.6 a 3 metros. Y esta es una fórmula general. Ahora tenemos PC, es la carga concentrada, que sería esta, del eje, ya sea de la rueda delantera o trasera. Y F es el factor de impacto. El factor de impacto se calcula, también se puede estimar. Entonces, aquí en esta fórmula, el factor de impacto se va a estimar a 1.5 si H es menor que 1 metro. Y aquí se puede por mediante de esta fórmula. En el caso de que hay un nivel freático, también varía en el cálculo. Entonces se va a considerar un H', que sería la altura del nivel freático. Entonces las cargas externas, cuando hay presencia de nivel freático en la instalación de la tubería, entonces la carga muerta sería dada por esta fórmula, donde W sub C, como ya lo conocemos, lo único que se anexó a esta fórmula era el W sub A, que es el peso específico del agua en kilogramos por metro cúbico. También se agregó el H', que es la altura del napa sobre la corona del tubo, o sea, la altura del nivel freático, y R, que es el factor de flotabilidad dado por esta fórmula, que sería 1 menos 0.33 H' entre H. Y de esa forma se calcula la carga muerta cuando hay presencia de nivel freático. Ahora vamos a ver un ejemplo donde tenemos una tubería de 200 milímetros de diámetro enterrado en una zanja de 60 centímetros, un colchón de 0.20 metros y el suelo es arcilloso de mediana plasticidad con granos y partículas gruesas. Peso específico es un dato obtenido de las pruebas de laboratorio, es de 1700 kilogramos fuerza sobre metros cúbicos, y tenemos que calcular las cargas externas y las deflexiones a lo largo
largo plazo considerando tres condiciones o casos. Uno, cuando se rellene a volteo, o sea, sin compactar. Dos, una mala compactación. Y tres, una buena compactación. Entonces tenemos el esquema: cama de apoyo 20 centímetros, o sea, 0.20 metros. La tubería de 200 milímetros, que tenemos un relleno inicial y aquí relleno lateral. Entonces, encima del relleno inicial, encima de del lomo de tubería, aquí se va a rellenar 0.15 metros. También puede ser un poquito mayor, como 0.30. Y aquí el relleno final es de 0.60 metros. Y aquí esta flecha indica la carga externa o la carga viva. Entonces, estos son los datos que tenemos de entrada. El diámetro es de 0.20 metros, la altura es de 0.60 metros y el peso de la tierra o del suelo es de 1700 kilogramos fuerza por metro cúbico. Entonces vamos a proceder a calcular la carga muerta y tenemos la fórmula base. Entonces, como ya tenemos todos estos valores, tenemos la altura, tenemos el peso específico del suelo y el diámetro de la tubería. Entonces procedemos a hacer el cálculo sustituyendo los valores. Haciendo la operación nos da un valor de 204 kilogramos fuerza sobre metro. Ahora, para la carga viva, esto lo dividimos entre 100 para hacer la conversión en centímetros, porque la deflexión tenemos que usar unidades en centímetros. Vamos a usar la fórmula base de la carga viva, que es el peso concentrado por el factor de impacto. Entonces vamos a considerar un factor de impacto de 0.5 y también vamos a considerar un peso de 7258 por metro, que sería un valor que estamos estimando dependiendo del tipo de camión. Sustituyendo estos valores en la fórmula, hacemos la operación y nos da un valor de 3629 kilogramos fuerza sobre metro. Eso lo dividimos entre 100 y nos va a dar un valor de 36.29 kilogramos fuerza sobre centímetros. Ahora, teniendo eso, el valor de la carga muerta y de la carga viva, tenemos el valor del DL, que es 1.5, el valor de K, es 0.10. Estamos iniciando con el módulo, un valor de 7 kilogramos por centímetros cuadrados. Este es un valor constante. Este valor lo tenemos de la tabla. Y nuestro primer caso, estudiando estos valores en la fórmula, nos da el primer caso que es un relleno por volteo, o sea, no tiene compactación. Entonces nos va a dar un valor de 25.3%. Significa que la tubería se va a deflexionar más de lo permisible, que es 5%. Entonces hay
hay falla grande. Entonces, el caso número 2, el relleno con una mala compactación. El módulo, según el tipo de suelo, nos va a dar un valor de 28 kilogramos fuerza sobre centímetros al cuadrado. Entonces, estos mismos valores, solo cambiando este valor en la fórmula, nos va a dar un valor de 9.6%, lo cual significa que aún no estamos cumpliendo. Estamos arriba del 5%. Ahora, haciendo una buena compactación, o sea, una compactación al 95%, el valor de E', que es el módulo, nos daría un valor de 70 kilogramos por centímetro cuadrado. Y eso nos va a dar un valor de 4.3%. Aquí estamos por debajo del grado de flexión permisible, que es 5%. Entonces, si tenemos poca profundidad, pero si lo compactamos bien y llegamos a obtener un 95% en la compactación, la tubería no va a sufrir mucha deflexión, o sea, está dentro de lo permisible. ¿Qué significa esto? Significa que si queremos proteger mejor la tubería, tenemos que profundizar un poquito más en la excavación. Y también se puede usar un material de relleno de buena calidad para que podamos minimizar esto. Pero al final, si se pone una base de 15 a 20 centímetros y la carpeta de rodamiento, con eso no se va a llegar a deflexionar, ya sea que tiene 60 centímetros de relleno o menos. Si hay una base y hay una carpeta de rodamiento, ella va a poder resistir la carga viva de los camiones. Entonces no va a llegar a afectar la tubería. Bueno, eso es todo. Muchas gracias.